Son las 2 de la tarde, 37 minutos. Seguimos analizando los resultados de esta primera vuelta presidencial que tiene en la segunda vuelta a disputarse en 3 semanas a Abelardo de la Espriella y a Iván Cepeda, con una victoria, un margen de más de 500.000 de votos para el candidato Abelardo de la Espriella. Saludamos hasta ahora a María Fernanda Cabal, protagonista de esta contienda. Estuvo disputándose la posibilidad de ser la candidata del Centro Democrático, en donde la nominación la obtuvo Paloma Valencia y donde ayer el Centro Democrático pues tuvo un resultado, diría uno, pues más que modesto, muy modesto frente a la votación de Abelardo de la Espriella y Iván Cepeda. Ahora, nos decía la senadora Paola Holguín, pues que la mayoría del Centro Democrático votó a Abelardo de la Espriella y quería preguntarle, doctora María Fernanda Cabal, dándole las buenas tardes y la bienvenida a 2 puntos, si usted también cree lo mismo, si usted cree que el uribista de corazón terminó votando por Abelardo por las dudas que había frente a Paloma. Claro, pero es una explicación que tiene un origen. Cuando hay un ambiente tan polarizado, jugar al centro termina siendo inocuo, termina generando un resultado, yo diría, catastrófico como este. Porque si nos vamos para atrás, la consulta la ganó holgadamente Paloma Valencia. Era en ese momento quien más se perfilaba como la presidenta de Colombia. Y de ahí en adelante una cantidad de errores, entre otros, desdibujar la imagen de lo que es la afinidad ideológica con el uribismo. Es mucho más el uribismo, obviamente, que el Centro Democrático, y ese espacio lo capitalizó Abelardo de la Espriella, que se quedó con buena parte de esa base. Doctora María Fernanda Cabal, dentro de esa lista de errores que cometió la campaña de Paloma Valencia, ¿para usted fue un error haber designado y haber escogido a Juan Daniel Oviedo como su fórmula vicepresidencial? Yo hubiera pensado que Juan Daniel iba a hacer un papel de sumar, así como lo dijo la publicidad. Pero sentí desde el primer momento cuando a él lo invita Paloma a su fiesta. Es un ejemplo. Yo soy la reina, te invito a mi fiesta. Y él llega diciéndole que se tiene que cambiar el vestido. Ese desafío de un candidato que está siendo, de un probable candidato a la vicepresidencia, que está siendo invitado por la ganadora, poniendo como condiciones 2 líneas rojas que para nosotros son inamovibles, como lo es la Jurisdicción Especial para la Paz y el Acuerdo de La Habana, pues es un desafío a la autoridad y a la investidura de una candidata que venía de ser la ganadora. Y de ahí en adelante eso no se corrigió, por el contrario, le disputaba escenarios, la controvertía, la contradecía. Y el elector tiene una lectura más simple que la que creen los analistas, que a veces meten demasiadas variables en el mismo costal. La política es 0-1, es blanco-negro, la política es binaria, repito, no es gris, y la movida de Paloma hacia un centro con un candidato que le disputaba el protagonismo terminó siendo una consecuencia nefasta. Doctora María Fernanda Cabal, en ese orden de ideas, que no hay grises, ¿usted cree que la derrota de Paloma demuestra que el discurso moderado pues ya no conecta con el electorado de derecha? El discurso moderado no conecta con ningún tipo de electorado salvo el convencido petrista, el fanático de izquierda, que no ve los errores nefastos de una oportunidad que tuvo la izquierda en Colombia de cambiar realidades. No lo hizo, las agravó la condición de pobreza, agravó la inseguridad en las regiones de Colombia de una manera en que nos devolvió 20, 25 años a las peores épocas aciagas de nuestro país, y eso pasa una cuenta de cobro. Usted tiene que tener una comunicación simple, directa, llegándole al metro cuadrado del ciudadano que tiene miedo y que quiere tener una esperanza de no tener que irse del país. Doctora María Fernanda Cabal, ¿qué está pasando? O sea, ¿cree que estamos llegando a los últimos días del Centro Democrático? Se lo pregunto porque es que hace 4 años se quedaron sin candidato y terminaron pues todos como apoyando a regañadientes una candidatura de Rodolfo Hernández, y acá también es un candidato por fuera del Centro Democrático el que va a terminar apoyando
el partido. Ustedes han hecho unos ejercicios de democracia interna que son muy valiosos, que para ustedes son muy importantes, pero lo que estamos viendo al final es que pues no están llegando a las instancias determinantes del Centro Democrático como partido. Creo que el partido tiene que hacer un acto de revisión de su política y de su comunicación y una revisión de a qué quiere parecerse, cómo quiere verse. Si le molesta tanto la derecha, tiene que declarar que es un partido de centro, como lo dice su nombre, porque la base conservadora se le fue, la base de derecha e incluso la centroderecha se le fue. Y yo puedo decir aún más, un centro que hoy tiene miedo de perder el país por cuenta de la continuidad del nefasto gobierno de Petro en una persona como Iván Cepeda, que es prácticamente quien traduce el manifiesto comunista en un plan de campaña, pues toda esa gente que quiere conservar, cuidar, que para mí es la naturaleza de lo normal del ser humano, no destruir, no anarquizar, no desafiar, que es la esencia de Gustavo Petro, ese lo va a perder el partido si no hace una reevaluación profunda. No se va a acabar, a los partidos les pasan situaciones así, tiene 17 senadores, tiene la impronta de un presidente que sigue estando en la recordación de muchas personas y de mucha base popular también, que le agradecen el haber recuperado un país que era un estado fallido. Y repito, las condiciones cambian. El ambiente de hoy es un ambiente polarizado donde el centro no existe. Doctora María Fernanda Cabal, a esta hora nosotros estamos aquí intentando descifrar un mensaje muy largo del presidente Petro a través de su cuenta de Twitter, donde al final dice lo siguiente, se lo voy a leer: vamos a dar la batalla por la vida y la historia libertaria de Colombia. Aquí no se rinde nadie, aquí vamos a ganar y yo mismo me pondré al frente. Es el mensaje del presidente Petro. ¿De alguna manera está insinuando el presidente Petro en renunciar para liderar en estas 3 semanas la campaña de Iván Cepeda? Gustavo Petro es un dictador. Gustavo Petro ha gobernado a punta de decretos, generando una distorsión al equilibrio de poderes del sistema democrático. Gustavo Petro va a renunciar a su campaña, Gustavo Petro va a renunciar a la presidencia para hacerle campaña a Iván Cepeda. Esa es la traducción que yo tengo de ese trino. Es un activista que no soporta perder porque siempre está señalando a alguien de culpable y no a su pésimo gobierno, que terminó dejando morir a los enfermos, a los niños, a los jóvenes, a los ancianos. Gustavo Petro dejó sin posibilidad más de 300.000 estudiantes de estrato 1 y 2 que ya no tienen cómo pagar las deudas del ICETEX, ni tienen cómo acceder a un crédito porque el subsidio lo acabó el gobierno del cambio que le prometió a los jóvenes un mejor futuro. Me da mucho temor que él pase hoy a ser el activista número 1, donde se aferró al poder como ninguno, donde vemos que el sistema no opera con la comisión de acusación porque ha debido la comisión remover al presidente Gustavo Petro, no solo por los topes que superó en la campaña, sino por todos los escándalos que le han resbalado como si tuviera el teflón más grueso de cualquier presidente de la historia de Colombia. Doctora María Fernanda Cabal, la vamos a ver en un eventual gobierno de Abelardo de la Espriella dentro del gabinete. Yo no lo sé. Si me preguntas cuál es mi deseo es crear mi movimiento, es tener un verdadero partido que funde esa nueva derecha a la que tanto aspiramos quienes hemos hecho carrera al lado de un Milei cuando no era ni siquiera diputado, de Santiago Abascal cuando se sale del PP, de Donald Trump, que también tiene un efecto dentro de su propio partido republicano de una especie de decisión interna, de ver cómo José Antonio Cast, hace 10 años que lo conozco, empezó una lucha incansable saliéndose de su partido para crear el Partido Republicano y todos ellos han triunfado con sentido común, con amor de patria y con un gigantesco valor civil. Pues, doctora María Fernanda Cabal, gracias por estos minutos en Caracol Radio y que sean 3 semanas de un debate más intenso en ideas y en propuestas
y ojalá que el tono nos permita seguir dialogando así como personas de manera tranquila entre diferentes. Gracias por estos minutos. Muchas gracias.